Bueno, hermanos, hoy terminamos, ¿verdad?, esta serie que hemos estado estudiando. Hombres, pero hombres de verdad. Amén. Hemos aprendido en ella, hemos visto diferentes aspectos que podríamos considerar, ¿verdad?, en la vida de un hombre. Y espero que en esta mañana también podamos ser edificados en esta enseñanza, en esta de las últimas enseñanzas que vamos a tener. Y es, hermano, el camino a la perfección. Camino a la perfección es el tema en el cual vamos a aprender en esta mañana. Y le voy a pedir que vayamos al libro de Génesis en el capítulo 17. Vamos a aprender, hermanos, de un hombre que lo conocemos como el padre de la fe. Un hombre que creyó en Dios y que dice el Señor que al haber creído en Él le fue contado por justicia. Amén. Génesis 17, versículo 1. Nos dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta hora y te agradecemos este grande privilegio, Señor, que tú nos das, Padre, de poder, Señor, estar delante de tu presencia, Señor amado, para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial, para poder recibir y atesorar en nuestro corazón la palabra, Señor, que tú quieres darnos en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios amado. Amén. Bueno, hermanos, todos hemos escuchado del siervo Abraham, de la relación que este hombre tuvo con Dios. Cuando Dios lo llama, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y hermanos, quizás no podemos conocer en profundidad cuál era la relación que tenía Abraham o cómo había sido revelado ese conocimiento hacia Abraham sobre Dios. Mas sin embargo, cuando él tiene ese encuentro con Dios y Dios le dice sal, él obedece. Él sale de esa tierra, cumple la palabra que el Señor le da, sin tener, hermano, quizás un gran conocimiento de lo que Dios había de hacer en su vida. Mas sin embargo, él decide obedecer. Él decide, hermano, a partir de ese llamamiento que él tiene de caminar bajo la voluntad de Dios. Durante, hermanos, ese proceso que él va caminando, dice que cuando el Señor se le apareció ahí en Génesis capítulo 12, él era de 75 años. Pero sin embargo, cuando vemos aquí en el capítulo 17, vemos que Abraham ya era de 99 años. 99 años, hermanos, quiere decir que habían transcurrido 24 años que Abraham había caminado esperando la promesa de su Dios. Hermanos, él había recibido una promesa grande de parte del Señor. Y durante ese proceso en que él recibe el llamamiento al cumplimiento de esa promesa, podemos ver la vida de Abraham. Vemos, hermano, una vida que no fue perfecta, que tuvo errores, que tuvo dificultades a causa, hermano, del deseo de él de querer recibir aquella promesa que Dios le había dado. Pero es que Dios, hermano, actúa de la manera que él ya la ha establecido, pero a veces como humanos nos desesperamos en el transcurso de nuestro caminar diario. Y eso le sucede, hermanos, a Abraham, que recibe esa promesa y, hermanos, durante 24 años él no había podido recibir esa promesa, no la había visto realizada. Entonces, hermanos, en ese caminar él cometió muchos errores que no fueron agradables delante del Señor. Mas sin embargo, a pesar, hermano, de esos errores, de ese pecado que hubo en Abraham, si bien es cierto, le trajo consecuencias a su vida, pero Dios no lo descartó a él.
Porque Dios es un Dios de misericordia y procede también de la misma manera con nosotros. Pero ahora Dios se vuelve a encontrar con Abraham, le habla Dios a él y se manifiesta Dios y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. No le estaba diciendo: mira, yo soy un diosito ahí que te puedo ayudar. Le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y ese mismo Dios todopoderoso que se le apareció a Abraham y que lo llamó para que él fuera hacia aquella tierra que él le había prometido, es el mismo Dios todopoderoso que también nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y entonces ahí comienza Dios y le establece lo que él quería que Abraham hiciera. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le dice, se le aparece y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, le dice, la primera palabra que le dijo fue: anda. Anda. Acuérdese que primero le dijo: sal. Ahora le dice: anda. Entonces, hermanos, vemos que estas expresiones nos dicen que Dios le dijo: camina, muévete, no te quedes en el lugar donde estás. Porque si queremos heredar las promesas de parte del Señor, no podemos, hermanos, acomodarnos a la vida en la cual nos encontramos. Fue necesario que a Abraham se le sacara de esa tierra para que Dios pudiera obrar y que él pudiera manifestar la fe que él tenía en aquel Dios que le estaba prometiendo. Ahora el Señor le dice: anda, muévete, progresa en tu camino, dirígete hacia una meta. Y es que, hermano, todo aquello que el Señor ha creado y que Él ha puesto vida, todo crece, todo tiene movimiento, nada es estático, sino que hay un movimiento. Y entonces, hermano, nosotros también, los hombres de verdad, también, hermano, deben crecer. Pero si usted se quedó chaparrito, no se aflija, que no estamos hablando de ese crecimiento. Usted no se descalifique usted mismo, ¿verdad? No, estamos hablando en los aspectos espirituales. Usted recuerda, hermano, cuando usted fue llamado al evangelio, la vida en la cual usted estaba llevando. Pero ahora, hermano, que ha creído en Cristo, usted no se puede quedar en ese lugar, que llevando la misma vida, viviendo en la misma miseria en la cual se encontraba cuando Dios lo llama. Todo, hermano, vemos, por ejemplo, en las aves, vemos en los peces, vemos en las plantas, hermano, que nacen, crecen, se desarrollan y fallecen. Todo es así. Todo, hermano, tiene un desarrollo y nuestra vida espiritual también debe de tener ese desarrollo. Debemos, hermanos, crecer desde el momento que hemos recibido ese llamamiento. Dios nos dice: anda, camina, no te quedes en el lugar en el que te encuentras ahora, porque Él nos quiere sacar a un lugar mejor. Por supuesto, hermanos, que vienen luchas en las cuales, hermanos, nuestra fe es probada, en las cuales, hermanos, parece que el enemigo se apodera de nosotros y que nos quiere vencer. Uno, hermano, de esos grandes hombres que encontramos en la Biblia, que Dios lo llamó, que fue un gran profeta de Dios, también lo vemos, hermano, que su fe fue sacudida. Y ese fue el profeta Elías. El profeta Elías, hermano, Dios lo llama, él hace una grande obra y Dios se manifiesta con poder a través del ministerio de Elías. Mas, sin embargo, cuando Elías es perseguido y es amenazado de muerte, él huye al desierto. Él huye y se esconde, hermano, porque él sintió temor. Y eso es normal en nuestras vidas, que nosotros sintamos temor. Mas, sin embargo, no podemos, hermano, quedarnos ahí con ese temor, como que si nada estuviera sucediendo, dándonos por vencido.
Elías dice que se va al desierto y él quería morirse. Le dice a Dios, quítame la vida. ¿Para qué yo quiero esta vida así? Él sentía mucho miedo. Mas sin embargo dice que un ángel vino y le dio pan y le dio agua y le dijo, levántate, come y bebe. Y Elías se levanta y come de aquel pan y bebe de aquella agua y dice que se vuelve a quedar dormido. Mas sin embargo, nuevamente viene el ángel y lo vuelve a despertar y le dice, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y a partir, hermano, de aquel momento en que él come ese pan, que bebe esa agua, hermano, dice que él comenzó a ir a cumplir aquel propósito por el cual Dios lo había llamado, y camina durante 40 días y 40 noches, porque, hermano, él había sido alimentado por Dios. Porque cuando nos encontramos tristes, cuando nos encontramos desesperados, debemos de ir y comer del pan que viene del cielo. Y Cristo dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Entonces, hermanos, la nación de Israel estaba corrompida. Y viene un profeta y lo amonesta. Viene un profeta, hermanos, y le da una revelación. Porque a veces, hermano, puede ser el temor el que nos hace, hermanos, dudar de las promesas de Dios. Pero a veces también la maldad, la corrupción que nos rodea, a veces nos desanima, nos desalienta a caminar en el camino del Señor. A veces, hermanos, nos desesperamos y decimos, ya no vale la pena estar sirviendo a Dios. Ya no vale la pena estar perseverando en el Señor. Si mire, todo alrededor está corrompido. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que Miqueas viene y amonesta a la nación de Israel y les dijo, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. El Señor también nos dice a nosotros, levantémonos, luchemos, porque no es este mundo corrupto, corrompido lo que Dios tiene para nosotros, sino un lugar más hermoso, más maravilloso, que no hay corrupción, donde no hay muerte, donde no hay más dolor, sino que dice que es algo preparado especialmente para todos aquellos que hemos, hermanos, decidido caminar en este camino que el Señor nos ha llamado a andar. Ese es el camino que Dios nos ha llamado. Y dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Que vamos de paso, que vamos solamente caminando, que un día Cristo volverá y nos levantará a todos aquellos que esperamos su venida. El apóstol Pablo amonesta también a la iglesia y le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, no es tiempo para que nosotros estemos en reposo, porque nuestro reposo no se encuentra en esta tierra. Nuestro reposo está en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Pero, hermanos, para poder llegar hasta ese lugar de reposo, Dios dice, no te quedes estático, no te pares, camina, olvídate de lo que ya queda atrás. Porque Dios le dijo cuando rescató a Lot con su familia, salgan de ese lugar porque yo lo voy a destruir y olvídense de ese lugar. Mas sin embargo, la mujer dice que vio hacia atrás. Vio hacia aquel estilo de vida que ellos habían tenido, como deseando quedarse en aquel lugar. ¿Y qué le sucedió, hermanos? Quedó paralizada como una estatua de sal. La iglesia no se puede quedar, hermanos, si ya hemos decidido seguir a Cristo, deseando el mundo, sintiendo lástima. No se puede. El Señor dice, no, salgan de ahí, caminen, busquen de Dios, aliméntense de Dios, fortalezcanse en el Señor, nos dice
su palabra. Por eso Pablo le dice, despiértense. Ya no es hora de estar dormido. Ya no es hora, hermanos, de estar reposando. Sino que debemos de levantarnos, hermanos, y buscar en la palabra del Señor. Porque dice que entonces te alumbrará Cristo. Entonces, hermano, nos alumbrará Cristo. Entonces vemos, hermano, que Dios llama a Abraham, pero le dice, anda, camina. Y es lo mismo que a nosotros nos dice, anda, camina. Vas en un camino que te lleva hacia la perfección. Porque Él quiere, hermanos, que vayamos en ese camino. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando andemos en ese camino, debemos considerar un aspecto bien importante que le dijo el Señor cuando le dice que Él es el Dios Todopoderoso y se le aparece ahí. Él le dijo, anda. Pero no le dice, anda y haz lo que tú quieras. Le dice, anda delante de mí. Anda delante de mí. El Señor, hermanos, si le hemos conocido a Él, debemos de saber que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y que también es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Hermanos, esto debemos ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Si bien es cierto, todos nosotros, los que hemos sido instruidos en la palabra del Señor, conocemos estas características del Señor o estas cualidades del Señor, de un Dios omnipotente y de un Dios omnipresente, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida, hermanos. No consideramos que Dios es omnisciente. ¿Y qué significa eso? Que Él todo lo sabe. Que aún aquellos pensamientos que nosotros tenemos, Él lo sabe. Y es omnipresente. Es decir, que Dios está en este lugar. Pero que también Dios va con usted en el auto. De que también Dios está con usted cuando usted está en su trabajo. Y que Dios también está con usted en su hogar. Del ojo de Dios no nos podemos escapar. Entonces, pero a veces, hermano, se nos olvida de que Dios está con nosotros. ¿Cómo es que se nos olvida de que Dios está con nosotros? Bueno, cuando vamos en el auto, aquí todos nos portamos bien, ¿verdad? Todos bien santitos, ¿verdad? Pero cuando vamos en el auto, si consideráramos que Dios va con nosotros, quitaríamos esa música mundana que andamos escuchando ahí. Si consideráramos, hermano, cuando estamos en el trabajo de que Dios también está con nosotros, dejaríamos aquellas contiendas que tenemos contra nuestros compañeros de trabajo. ¿Y qué decir, hermano, de aquellos pensamientos obscenos que nos vienen? Si supiéramos que Dios es un Dios omnisciente, que Él sabe lo que estamos pensando, también cuando vinieran esos pensamientos, inmediatamente trataríamos de rechazarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios sabe nuestros pensamientos. Y si Dios también nos diéramos cuenta, hermanos, que está en nuestro hogar, también, amado hermano, ahí nosotros trataríamos de tener una mejor relación con nuestra familia. Dejáramos los insultos. ¿O no es así? Pero entonces, hermano, ¿por qué lo hacemos? Porque no hemos considerado delante de quién andamos. Porque a veces pensamos que Dios solamente está en este lugar. No. Dios no está en este lugar porque dice que Él no habita en un templo hecho de manos de hombres, sino que habita en usted y habita en mí, porque nosotros dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
el deseo del Dios es, hermano, que nosotros podamos caminar delante de Él de una manera ordenada. Porque el Salmo 37, 23, quisiera que lo buscara, el Salmo 37, 23. Mire, hermanos, cómo es el caminar del ser humano y cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Dice el Salmo 37, 22. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dios es el que ordena nuestros pasos. Él es, hermano, quien nos enseña a caminar en el camino que Él quiere que andemos. Todos los que somos, tenemos esa grande bendición de ser padres. Y tuvimos esa oportunidad cuando nuestros niños no podían caminar, de poder nosotros enseñarles. ¿Verdad que el niño no se levantó y salió corriendo? Sino que el niño comenzó a dar pequeños pasos. Y cuando lo comenzó a hacer, éramos nosotros los que lo tomábamos y lo hacíamos que él anduviera. Y poco a poco, él fue fortaleciendo sus músculos, fue poniendo, hermano, fijeza en sus pies, y él comenzó a caminar. Y cuando él, hermano, está aprendiendo a caminar, ese niño, hay un momento en que no espera en que usted vaya y lo tome de sus brazos y lo haga caminar, sino que ya el deseo de ese niño es caminar él solo, y él intenta. Pero, hermano, cuando usted lo ayuda a caminar a ese niño, usted no lo pone a caminar en un montón de piedras y le dice: aquí vas a aprender. ¿Verdad que no le dice así? Usted lo toma y busca un lugar que tenga una superficie donde, si pasa un accidente, no se pueda golpear a aquel niño. Pero aquel niño, cuando lo quiere hacer en sus fuerzas por sí mismo, porque la naturaleza de él le dice que tiene que caminar, en su naturaleza, en sus impulsos, él se para y él no tiene ese cuidado de esa superficie en la que está ahí, porque él lo que quiere es caminar. Entonces, hermano, y cuando él toma ese impulso para caminar, muchas veces, o la mayoría de las veces, ese niño cae. ¿Y qué pasa? Se golpea. ¿Y qué sucede cuando golpea? Comienza a llorar. Comienza, hermanos, a dar gritos de auxilio. ¿Por qué? Porque él se ha golpeado. Él siente dolor. O a veces no es que siente dolor, sino que se siente que impotente. Siente esa impotencia de no poder hacerlo, por no poder hacerlo por sí mismo. Entonces, hermano, pero ese niño se cayó, se golpeó, siente dolor, siente impotencia, siente tristeza. Pero ¿sabe qué? Ese niño no va donde su papá y le dice: papá, ¿por qué te descuidaste de mí? Mira, me caí, me duele, y ahora ¿qué hago? Mira. ¿Ya que no le dice así? ¿Qué hace ese niño? Corre al papá. ¿A qué va al papá? A que lo sobe, a que le dé palabras de amor, a que le dé palabras de aliento, a que lo arrulle. Porque cuando nos sentimos golpeados, queremos, hermano, ser abrazados, queremos ser consolados, queremos ser, hermanos, amados, sentirnos protegidos. Eso es lo que deseamos. Entonces, hermano, pero ¿por qué este niño toma esas acciones? Porque en él hay pureza, hay inocencia. Pero nosotros, como estamos ya creciditos y vivimos en una naturaleza corrompida, entonces cuando vienen, hermanos, los errores en la vida, los pecados, las caídas espirituales que tenemos, lo primero que hacemos es gritarle al Señor: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Mira, me caí, me golpeé y yo soy tu hijo. Yo me voy de esta iglesia porque de nada sirve en lo que yo le he estado sirviendo al Señor. Eso es lo que hacemos.
Mas sin embargo, si aprendiéramos del niño, correríamos a nuestro Padre Celestial y le diríamos: Señor, siento dolor, me caí, te fallé, me duele en el corazón, pero vengo a ti porque quiero sentir tu presencia, porque quiero sentirme amado. Yo soy tu hijo. Eso es lo que haríamos, hermano. Es decir, que cuando vienen esas desilusiones en nuestra vida, en nuestro caminar diario, en el creyente verdadero, no debe de haber hermanos, una actitud de rebeldía, de reclamos al Señor. ¿Por qué? Porque es, hermano, necesario que nosotros pasemos por esas cosas, pero que también las entendamos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Pero ¿sabe usted? Debemos de reconocer, hermanos, que aun cuando nos hayamos caído, aun, hermanos, cuando hayamos fallado al Señor, hay una esperanza, porque el Señor no nos deja. El Señor, cuando estos siervos le fallaron a Él no nos dejó. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, a Abraham, que le falló, a Moisés también falló, Elías también le falló. Mas sin embargo, estos hombres supieron a quién les servían. Estos hombres se dieron cuenta que podían ir a Dios. El ejemplo de David, que él fue donde Dios y le dijo: oh Señor, a mí me duele tanto haberte ofendido, pero porque desde el día que yo fallé, yo ya no siento gozo, ya no siento paz en mi corazón. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, porque hay una promesa maravillosa que quiero leérselas en esta mañana, que se encuentra en Isaías 41:10, que el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa del Señor, que Él siempre va a estar con nosotros para fortalecernos, para si nos caemos, Él poder levantarnos. Pero que, hermanos, deseemos como ese niño que va a su padre a recibir consolación, también nosotros podamos, hermanos, desear estar en los brazos del Señor. Sin duda alguna, hermanos, vienen tantas dificultades a nuestras vidas. Vienen tantas pruebas, tantos problemas que nos hacen desmayar. Pero somos hijos de un Dios todopoderoso. Y es a Él a quien debemos ir. Y a pesar, hermanos, de que nosotros le fallemos, la demanda de Dios sigue siendo la misma. El pedido de Dios para usted y para mí sigue siendo el mismo que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Así le dijo a Abraham: sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Usted dirá: hermano, ¿ser perfectos? Sí, esa es la demanda de Dios. Ese es lo que Dios quiere de nosotros. Y usted dirá: eso es imposible. Bueno, Él le dijo a Jeremías, al profeta Jeremías: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No lo hay. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces, hermano, la demanda de parte de Dios sigue siendo la misma. Y Jesús se lo repite en el Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Dios no cambia. Lo que le demandó a Abraham, nos lo demanda a nosotros. Que seamos perfectos. Y si Dios le dijo a Abraham que él debía caminar en la perfección, Él sabe, hermanos,
que a Abraham le iba a fallar. Y que usted y yo también le vamos a fallar. Mas sin embargo, Él no cambia. El hecho de que nosotros vivamos en una naturaleza caída, mas sin embargo el Señor no nos dice, bueno, ahí quédate. El Señor dice, sé perfecto. ¿Por qué? Porque nos dice, anda delante de mí. Es decir, que ahora el caminar nuestro debe de ser, tener en mente siempre que andamos delante de Él. Y que a partir del momento en que Dios nos llamó, ha habido un progreso, un caminar, un mayor conocimiento de la palabra del Señor, una mayor edificación en Él. ¿Para qué? Para que podamos llegar a esa perfección. Y no solamente Jesús lo dice, también se lo dijo Pablo a los Efesios. Y quisiera que usted viera ahí lo que dice Pablo a los Efesios. ¿Cómo es, hermano, que nosotros vamos en el camino a esa perfección? Nos dice Efesios, hermanos, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la demanda sigue siendo la misma: ser perfectos. Pero aquí Pablo dice que Dios ha establecido un proceso para poder llegar a esa perfección, y que por esa razón Él levantó profetas, luego estableció apóstoles para traer su palabra, y que a través de esa palabra nosotros podamos ser perfeccionados. Por eso, hermanos, Pablo también le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, es la palabra del Señor la que cada día nos va perfeccionando. Es decir, hermanos, que un artista, un escultor, por ejemplo, toma una pieza y le comienza a dar forma. Y usted ve que cada día aquello va teniendo más forma, hasta que llega a tener una forma determinada de lo que él quiere hacer. Pero él no se queda ahí. Él comienza a trabajar también en los detalles. Poco a poco los detalles son, hermanos, los que tienen más dificultad para poder hacerlo. Entonces el Señor nos toma también a nosotros, y Él deja su palabra, deja pastores y maestros para que nos instruyan. Para que nos instruyan en su palabra. Porque, hermanos, cada predicador que tiene una enseñanza bíblica trae un mensaje para nuestras vidas, para que nosotros caminemos en busca de esa perfección que Dios nos está demandando. Pero por supuesto que nosotros, al tener esta palabra que viene a nuestras vidas, debemos de tomarla, debemos de atesorarla y debemos de vivirla. Porque de otra manera, hermanos, el trabajo se echa a perder. Es la palabra, hermanos, la que nos va a perfeccionar nuestras vidas. Cuando, hermanos, Pablo es tomado, Pablo era un perseguidor de la iglesia.
Pero a partir de que Dios lo toma, él comienza un cambio en su vida. Y él comienza a tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Vinieron dificultades a su vida? Sí, las vinieron. ¿Vinieron momentos de tristeza? Sí, vinieron. ¿Vinieron momentos de debilidad? Sí, vinieron. ¿Vinieron enfermedad a su vida? También. Mas sin embargo, Pablo caminó delante del Señor y les dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que este hombre llegó, hermano, a desarrollar su vida de tal manera que Cristo se podía ver reflejado en él. Porque de otra manera él no pudo decir estas palabras que el Espíritu Santo le puso a él. De decir: imítenme a mí, que yo voy y sigo a Cristo. Y que ellos mismos podían ser testigos de cómo Pablo había caminado delante del Señor. Entonces el deseo de Dios sigue siendo el mismo, en que nosotros, hermanos, nos esforcemos para poder caminar delante de Él. Por supuesto, hermano, hay lugares y hay ocasiones en que nosotros nos sentimos llenos de la presencia de Dios. Y allí nos sentimos como que nadie peca, como en esta mañana, ¿verdad? Aquí todos tranquilitos. Porque es que, hermano, estar en la presencia del Señor es maravilloso. Cuando vamos, hermano, a los retiros de líderes y le decimos al líder: hermano, el retiro va a ser tal fecha, y el deseo es que todos podamos asistir, que podamos ser enseñados, que podamos ser instruidos. Pero yo no sé si usted se va a sentir identificado cuando nos dicen: son 2 días. Uy, no voy a trabajar el viernes y tampoco el sábado. Pensamos en lo que vamos a perder. Pero una vez, hermano, tomamos la decisión y decimos: vamos. Cuando estamos siendo llenos de la presencia de Dios, cuando estamos siendo edificados, hermanos, y se llega el día sábado, no nos queremos venir. Un hermano dijo el retiro pasado: si el pastor me dice que me quede 3 días, yo me quedo. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos sentir que la presencia de Dios es mucho más valiosa de aquello material que podemos perder. Y son esos momentos, hermanos, donde nosotros nos debemos llenar. Son esos momentos que nosotros debemos procurar tener con el Señor. Esos momentos en los que Dios derrame su presencia en nuestras vidas y que nos haga entender y que nos dé la fortaleza para poder, hermanos, seguir caminando en este mundo. Cuando estamos ahí, hermanos, en la presencia del Señor, no queremos salir de ahí. Ahí nos queremos quedar. Los apóstoles, hermanos, dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó al monte. Y ahí el Señor se manifestó su gloria. Y aquellos apóstoles, hermanos, se sienten tan llenos, tan hermosos aquella experiencia que quieren tener. Y le dicen: bueno es que nosotros estemos aquí. Y quisiéramos no descender, mejor hagamos unas enramadas y aquí quedémonos. Pero solo fue un momento. Porque el Señor les dice: no, ahora hay que volver al lugar donde Dios nos manda para que hagamos su obra. Porque estar en el mundo, hermano, no es fácil. Mas sin embargo, Jesús, por eso Él ora y dice: Señor, no te pido que los quites del mundo. Porque el Señor quiere, hermano, no quiere que Él nos quite de este mundo. Porque entonces, ¿cómo el mundo va a conocer de su gracia? ¿Cómo el mundo va a conocer de su misericordia? ¿Cómo el mundo va a querer a conocer del amor de Dios?
pero nosotros lo sufrimos. Nosotros nos sentimos, hermanos, acosados. Nosotros nos sentimos atribulados. Y Pablo dijo, para mí sería mejor que Dios me llevara. Él deseaba estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque dijo, es mejor para mí estar allá. Pero por ustedes es mejor que yo esté aquí, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque él había experimentado lo difícil que es llevar una vida agradable delante del Señor. Una vez, un hombre encontró un capullo de una mariposa. Y dice que este hombre lo observó y vio que aquel capullito tenía un orificio muy pequeñito. Entonces él se quedó observando aquel capullo para ver lo que sucedía, porque vio que había un movimiento dentro de ese capullo. Y dice que él lo vio y vio que un animalito, como un gusanito, estaba dentro y que hacía toda fuerza por querer salir de ese capullito. Y entonces cuando él sacaba su cabecita y después se iba de nuevo. Y después lo volvía a intentar y hacía toda su fuerza y quería salir y se volvía a ir. Y el hombre dijo, este capullito está sufriendo, no puede salir, pobrecito, lo voy a ayudar. Entonces buscó una tijera y le hizo una abertura más grandecita para que el capullito saliera, para que la mariposita saliera. Y entonces dice que aquella mariposita salió y cayó. Y era una cosita hinchada que tenía unas alas que no se extendían. Aquella mariposita no pudo volar, sino que murió. Porque aquel hombre quiso ayudarla, ignorando el proceso por el cual la mariposita tenía que pasar. En aquella lucha que aquella mariposita tenía para poder salir de su capullito, el cuerpo iba a liberar fluidos hacia sus alas que la iban a fortalecer. Y al salir de ese capullito, inmediatamente iba a volar. Iba a ser una preciosa mariposita. Así a veces, hermanos, nos encontramos en este mundo. Nosotros, hermanos, luchando en nuestra vida. Y quisiéramos que viniera una salida más espaciosa. Que pudiéramos ir libremente, que quitara todo aquel sufrimiento que estamos pasando. Pero es que Dios quiere hacer de nosotros algo precioso. Y la única manera en que hay para poder sacar esa hermosura que hay en nosotros es que pasemos por este mundo, por las diferentes pruebas, para que de esa manera podamos tener la fortaleza de que cuando venga la tentación, mantenernos firmes, sabiendo que todas las cosas que suceden en nuestra vida son para bien. Por lo tanto, no debemos de quejarnos de aquellas adversidades que vienen a nuestras vidas, de aquellas dificultades que a veces no entendemos, como aquel hombre no entendió cuál era el proceso del nacimiento de aquella mariposita y por querer hacerle un bien, le hizo un mal. No es lo mismo que nos sucede a veces con nuestros hijos, porque pensamos, hermanos, que nuestros hijos, si somos muy estrictos, estamos siendo duros, groseros con ellos. Pero cuando crecen y se desarrollan, cuando ya no están bajo nuestra autoridad, ¿cómo quisiéramos que fueran niños para poder corregirlos? Porque nosotros en ese momento quisimos, ¿verdad?, no causarles ningún daño. Pero ahora como resultado vino la deformación en el carácter de la vida de ese muchacho. Por lo tanto, como Dios conoce, nuestra mente es limitada. Podemos conocer el pasado y podemos conocer el presente, pero no podemos conocer el futuro, de lo que va a pasar el día de mañana, ni incluso ni lo que va a pasar una hora después de este momento. Pero Dios sí lo sabe y por eso el Señor nos hace caminar en ese proceso. Porque Él nos quiere formar, ¿para qué? Para que nosotros podamos, hermanos, reflejar aquella imagen de Cristo. Para que nosotros, hermanos, podamos ser, como dice la palabra,
perfectos delante del Señor. Porque delante del Señor no habrá imperfección. Delante del Señor, hermano, todo aquel que quiera estar delante de Él tiene que ser perfecto. ¿Y cómo lo vamos a lograr mientras estemos en esta vida? Mientras caminemos en esta vida, nosotros, amado hermano, debemos de saber que debemos de caminar en el Señor. ¿Sabe qué dice su palabra? En el Salmo 48:14. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, hermano, que el Señor, Él nos guía no solamente en esta tierra, porque Él conoce el camino por donde nos ha de llevar. Y Él dice que nos guiará aún más allá de la muerte física a este mundo. Él ahí también nos va a guiar, hermanos. Debemos, por lo tanto, hermanos, de saber que debemos de caminar delante de Dios y que lo hagamos delante de Él, seguro de su presencia espiritual, y así lleguemos a ser un varón perfecto. Evitando, hermanos, caídas que padecieron aún los más grandes hombres de Dios. Y si alguna vez tocamos el suelo, sea, hermano, para levantarnos, podamos, hermano, tener esa fortaleza para poder levantarnos de ese lugar. ¿Por qué, hermanos? La obra que el Señor ha hecho, dice que Él la va a perfeccionar. Lo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, Él nos va a perfeccionar, porque Él quiere hombres y mujeres perfectas. ¿Para qué? Para poder estar delante de Dios. Su palabra nos da esa esperanza y dice que un día vamos a estar delante de Él. ¿Sabe cómo vamos a estar? Vea lo que dice primera carta de Juan. Lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice su palabra, mire, en el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermano, esa es la meta que nosotros debemos de tener, que cuando Él se manifieste para levantar a su iglesia, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad para poder estar delante de Él. Entonces vamos a ser hombres y mujeres perfectas, completos en Cristo Jesús. Solo el caminar, hermanos, delante de Dios puede asegurarnos que estamos en el camino de la perfección y poder, hermanos, en aquel día oír de parte del Señor: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero mientras estemos en esta vida, el hombre que camina ante su presencia tiene que ser un hombre de verdad. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor, hermano, por la bendición que Dios nos ha traído en esta mañana. El Señor es maravilloso. El Señor ha hablado a nuestras vidas. Por eso démosle gracias a Dios. Bendito eres, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor Todopoderoso. Padre del cielo, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor de la gloria. Padre Celestial, tú nos llamaste, Padre del cielo, no porque fuéramos los mejores, Señor, sino porque tú querías mostrar tu poder, Señor, a través de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, las dificultades vienen a nuestras vidas. Los problemas, Señor, vienen, Señor, todos los días a nuestras vidas, Padre Celestial. Oh Señor Todopoderoso, y tú nos demandas, Padre del cielo,
a que caminemos en rectitud delante de ti, con sinceridad, Padre Celestial. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos reconocer que tenemos a un Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.